en el programa del presente de la historia de hoy nos ocuparemos del llamado proceso de reorganización nacional, que en realidad es un eufemismo que inventaron los militares para definir lo que fue la más sangrienta dictadura de nuestra historia. Algo que se veía venir porque ya en ese mes de marzo y aún antes el gobierno no cumplía con sus funciones, era un gobierno totalmente desarticulado, la violencia se había enseñoreado dentro de la sociedad y la oposición tampoco, o sea, los dirigentes políticos tampoco estuvieron a la altura. Ahí hay una frase de Balbín, no demasiado feliz, cuando le preguntan qué iba a pasar y dijo: no me pregunten porque no tengo soluciones. De modo que el golpe militar era como la historia de una muerte anunciada. No sé si están de acuerdo. Sí, claramente, acordate que hubo un adelantamiento de las elecciones. Es cierto. Creo que en diciembre del 76. Sí, la pasaron para... la pasaron para diciembre, noviembre. Para octubre. Octubre. Sí, para octubre. Eran para el 77. Sí. Y como para dar una salida. Sí. Pero es cierto, los políticos no hicieron nada, pero yo no sé si se podía hacer algo realmente, porque creo como que ya estaba definida la cosa, o sea, más allá, digamos, estaba ya armado el golpe, no fue un golpe, como decir, de un día para el otro, fue un golpe muy preparado, organizado, con un plan económico ya previo, o sea... Sí, en realidad no fue que un día se levantaron y dijeron, bueno, vamos a dar un golpe, se venía preparando, bueno, y no fue solamente, y esto es clarísimo, no fue solamente un golpe militar, fue un golpe cívico-militar, y como siempre sucede, el golpe lo dieron los militares y lo capitalizaron el capital concentrado, esto es así claramente. Pero bueno, entremos en el detalle de esos momentos. Claro, ¿no? Yo creo que la muerte de Perón, en el año 74, en el mes de julio, es el comienzo de esto. Sí. Es decir, la muerte de Perón hace inviable cualquier reunión de tipo político que tuviera como fin hacer una realidad democrática de los distintos grupos políticos. Es decir, la muerte de Perón yo lo viví, como hablábamos en la reunión anterior con el diario La Calle, fue un proyecto muy interesante. Y se muere Perón antes del primer número. Ya el primer número nació destinado al fracaso porque Perón era la esperanza, esa vuelta del Perón viejo, del abrazo con Balbín y todo lo demás, daba idea de que podía haber una conjunción dentro de las distintas ideas políticas o de la política tradicional. Y es decir, pienso que no tuvo respuesta, la etapa esa no tuvo respuesta de los grupos políticos, por lo menos los conocidos, ¿no? Claro, pero está bien, eso es cierto, pero el problema básico para mí político que hay en ese momento es interno del peronismo. Eso es lo que, digamos, destruye en última instancia toda la estructura que Perón quiso, digamos, armar. Perón llega a acuerdos con el empresariado, llega a acuerdos con los sindicatos, llega a acuerdos con un pacto social, digamos. Con partidos políticos, a partir de la hora del pueblo que empezó antes. Es decir, y de golpe realmente no puede manejar la situación interna. Y ahí yo creo que es un punto que la historia nos permite, me parece, digamos, ahondar. Que es, digamos, la transformación, en última instancia, de lo que podemos llamar como la izquierda, el peronismo, o sea, la transformación de la tendencia en un partido. ¿Sí? En realidad, si uno lo analiza con precisión, lo que era la tendencia se fue transformado en un partido al mejor estilo leninista, un partido de vanguardia. Y lamentablemente la historia muestra que las vanguardias suelen, digamos, estar por encima del pueblo. Hay una disociación entre el vanguardismo. Si la vanguardia se transforma en vanguardismo, el vanguardismo está disociado del pueblo. El pueblo peronista tenía, por un lado, este sector de la izquierda, y por el otro lado,
López Rega y la derecha. Y Perón se le muere. Pero o sea, que yo tengo otra visión que por ahí sería complementaria. Creo en lo siguiente. Creo que Perón, debilitado físicamente, esto es una realidad, fue hasta que se murió una barrera para impedir que se produjera esta suerte de, ¿cómo podríamos decir?, de desintegración. Eso está claro. También creo que los enfrentamientos, esto lo hablamos en el programa anterior, fueron demasiado violentos. Pero voy un paso más allá. Creo que el golpe de Estado obedecía a una política global que estaba condicionada o definida a partir de los Estados Unidos y a partir del Plan Cóndor y a partir del ¿cómo se llama?, el proyecto de la Escuela de Panamá, de la Escuela de las Naciones, de la Seguridad Nacional, la doctrina de la Seguridad Nacional. Creo que esto nos hizo entretener, nos hizo pensar en una realidad que era concreta, los enfrentamientos. Pero si no hubiera habido enfrentamientos, igual creo que el golpe se hubiera dado. Es posible. Porque lo que importaba era implementar la doctrina de la Seguridad Nacional. Porque, casualidad, se dio en todos los países de la región. Pero es que eso no necesitas retroceder de aquel tiempo, está siempre latente. Sí, claro. Es decir, entonces, sí, claro. No es un hecho aislado que la situación de Argentina dio lugar a que se pudiera producir así. Eso está siempre. Lo que nosotros le dimos lugar es a la falta de una mínima... Le dimos la excusa. Le dimos la excusa, Natalio. Y eso me parece que es importante que lo tengamos claro. O sea, hubo un enfrentamiento, una grieta, todo lo que quiera. Pero esto es así. Durante mucho tiempo, los Estados Unidos, que es la potencia dominante, y esto no podemos ignorarlo, ¿qué hicieron? Bueno, cuando había conflictos que no les servían a ellos, mandaban los marines. Después generaron este proyecto de el Plan Cóndor y la doctrina de la Seguridad Nacional. Y hoy ya ni siquiera necesitan eso. Hoy se manejan con los medios. Entonces es importante lo que usted dice, es que no cambió nada. Hay un caldo de cultivo en la Argentina, muy anterior a esta época, me refiero al primer peronismo, a la grieta aquella de peronistas y antiperonistas, que yo tengo una anécdota familiar muy risueña. Ya la solución del problema argentino era una fortaleza volante. Un tío mío decía en pleno peronismo, esto se va a arreglar si los norteamericanos mandan una fortaleza volante y se acabó Perón. Y entonces los primos peronistas le decían el tío Fortaleza. Es decir, está metido en nuestro, no sé, no voy a decir ADN, pero en el imaginario popular. En el imaginario popular y en el antipopular. Claro, que cualquier asomo de cosa popular que aparezca en la Argentina, por suerte tenemos una potencia que va a venir a salvarnos, de alguna manera. O sea, se toma con cierta alivio que cayó este gobierno tal, no importa cómo cayó, pero cayó, porque también forma parte de nuestro colectivo y de nuestras minorías, de primeras minorías, como se les suele llamar, una mayoría importante en términos de porcentaje del país, que piensa que la culpa de todo la tiene lo mal llamado hoy despectivamente el populismo. Es decir, que todo lo que apunte convengamos que el gobierno nacional y popular de Irigoyen de su tiempo son las mismas bases de un gobierno nacional y popular después. Seguramente. Lo que nos une eso lo hemos señalado, claro. Nada más que en un momento era los hijos de los inmigrantes que irrumpen en la vida social y en la vida universitaria y todo, y llegan a tocar, obviamente, a las bases del privilegio, porque si tocan las bases exteriores del privilegio, como puede ser una universidad gratuita y una cantidad de cosas, empiezan a tocarse las bases que lo sostienen también. Y entonces las revoluciones o los golpes tienen como fin restablecer esas bases de privilegio, ¿no? Por eso están siempre listas y por eso siempre podemos decir... Por eso yo no tengo duda, por eso decía que lo que decía Alejandro lo comparto, pero lo complemento. Pero yo creo que falta algo más. Más allá de esas peleas internas,
si no hubieran existido, claro, igual el golpe se hubiera dado. Es cierto, pero digamos eran otras condiciones, porque el pueblo quedó como fuera, digamos, no tenía ninguna referencia. Porque ¿cuál era la referencia? Perón muerto, el enfrentamiento interno dentro del peronismo, los partidos políticos tradicionales borrados, es decir, era una complicación. Es decir, hay que volver en última instancia a lo que decía el Che Guevara, que la violencia política, cuando hay un gobierno popular o un gobierno elegido, aunque sea más o menos elegido, es mala. Es mala, claro. Es mala. O sea, la violencia política la tenés que hacer cuando ante los gobiernos que han, digamos, mancillado la Constitución, no al gobierno constitucional. Pero lo que vos y decís, eso es una... Claro, lo que vos decís es tan claro que yo creo que en los últimos 40 años lo que hemos hecho, los sobrevivientes de aquella época, es un duro proceso de aprendizaje. Por supuesto. Porque hoy nos maravilla decir, tenemos 4 años de un gobierno que realmente ha redistribuido al revés, ha hecho de hood robin, y sin embargo no hubo reacciones violentas. No pedimos nada, no pedimos que lo volteen, no se tocaron las puertas de los cuarteles, nada. Entonces hemos aprendido esto. Pero eso se lo debemos justamente a lo que estamos tratando hoy, al golpe del 76, que claro, fue excesivamente... los golpes anteriores tal vez se limitaban a tomar el poder y a tratar de mantener la estructura que había. Y este golpe vino como todas una especie de vanguardismo de la derecha, a terminar con todo lo que pudiera ser teatro, literatura, cine, poesía, todo lo que en sus niveles más bajos y más altos atacar. Y sobre todo la industria nacional. Claro. Y lo que representa y lo que está en la industria, volvemos, la clase obrera. Claro, volvemos ahí te falta a la expresión de Aldo Ferrer, que justamente no era el Che Guevara ni un revolucionario, era un hombre del pensamiento nacional. Y él decía que este golpe del 76 fue dado en contra de la industria. Había que destruir la industria porque el proceso es fácil. Destruyó la industria, generó desocupación, con la desocupación bajo los salarios. Es así, esto es así, tal cual. Y si uno analiza en proyección, desde el golpe del 6 de septiembre de 1930, las causas y los resultados siempre lo mismo. La causa es la corrupción de Irigoyen, que después, pobrecito, tenía una cama, lo pagó los trabajadores con la caída del salario real, volvió a pasar en el 55 y va a pasar siempre con los golpes de Estado. Yo creo que lo único que cambió desde el 30, de 1930 al 2019 en que estamos, es el mecanismo utilizado por el imperio para conseguir esto. Henry Kissinger dice, una frase larga, ¿no? Henry Kissinger, es decir, no voy a leer todo, al final nada más, dice, o la Argentina acepta su papel de exportador de materias primas o procederemos a su libanización. División Internacional del Trabajo. Henry Kissinger. Y aquí esto viene porque me parece que falta completar algo, digamos, a la doctrina de seguridad nacional, que obviamente era lo que rigió toda esta... Estaba en todos los sectores de la educación. Yo tuve la suerte de llegar el 30 de diciembre del 83 al rectorado normalizador de la Universidad del Centro, de la Universidad de Tandil. Nacional del Centro, con sede en Tandil y Olavarría y Azul. Sí. Y encontramos en la universidad las directivas, los manuales de la doctrina de seguridad nacional. Claro. Eso fue, como decíamos, la abrió prácticamente la última ley de Isabel, el proyecto de Juan Carlos Pugliese para que su pueblo tuviera la universidad como centro. Y desde ese momento fue lugar típico, ¿no? Habrá tenido 3 días de gobierno militar. Y cuando nosotros llegamos el 30 de diciembre, encontramos
en los archivos, que no habían tenido tiempo de sacarlo, los manuales de la doctrina de la seguridad nacional para manejarse en la universidad. Nosotros venimos diciendo en estos programas, referidos a esta época, a esta etapa, que hemos sido testigos y protagonistas de esos años. Voy a decir una cosa muy cruel. Creo que ninguno de nosotros, de los que participábamos en política en esos años, ninguno imaginó que la represión iba a adquirir la dimensión que tuvo. No, por supuesto. Entonces, la crueldad fue extrema y creo que también aprendimos que no teníamos que darle más posibilidades para que nos destruyeran. Ya con 30.000 alcanzó y sobró. Entonces, una de las cosas más importantes es que el pueblo no se rebeló, porque se lo provocó durante estos años, para que saliera a las calles. Sí, siempre piden la movilización a aquellos que no van a pagar, porque la verdad es muy inconsciente pedir que el pueblo se movilice, porque el aparato represivo está intacto. Y si no tenemos la experiencia, lamentablemente en estos días, de Chile, de Bolivia. Vos fíjate que esto que vos decís... Eso es un aprendizaje muy, muy cruel el que tuvimos. Vos fíjate que, pese a que la Junta Militar, ¿no es cierto?, ya de 76, tenía la pena de muerte nunca la aplicó. Nunca la aplicó. Nunca la aplicó, digamos, oficialmente. Ya, es decir, sino, y el tema de los desaparecidos tiene la explicación que vos estás dando. ¿Por qué el desaparecido? Porque el desaparecido podía ser torturado hasta el final. Total, ¿quién se iba a enterar? En vez, alguien que es, digamos, encarcelado legalmente, vos lo podés torturar, pero no se te puede morir. Pero vos sabés que... no se puede morir, siempre tenés que dejarlo. Vos sabés que eso está escrito, no me acuerdo si fue Saint-Jean, alguno de los militares importantes, o alguien de que dijo, el primer paso era capturarlo, el segundo paso era torturarlo, el tercer paso era encarcelarlo y el cuarto paso... trasladarlo, así tal cual está dicho. O sea que fue una política de Estado. Por eso, pero fue una política exactamente de Estado, hecha con toda la estructura de la Fuerza Armada. O sea, no fue la estructura, y además hecha realmente con una eficiencia total. Prácticamente en un año liquidaron a las organizaciones armadas. ¿Por qué? Porque con el sistema ese de tortura llegaron hasta el fondo. Pero fueron más allá. Y los que quedaban en el camino, que no sabemos, es decir, porque era el barrer, y de paso caían los cabecillas también, pero era empezar por los conocidos y por las relaciones y por una cantidad de cosas. Sí, pero fueron más allá de romper y acallar o destruir o vencer a las organizaciones armadas. Y ellos lo dijeron, porque además había toda una secuencia. La idea era empezar con los conocidos y después avanzar hasta aún a los que simpatizaban con esas ideas. Y eso ocurrió. Y entonces perdimos los puentes generacionales, los trasvasamientos generacionales, y dentro de esos 30.000 quedaron los mejores hombres. O sea, no se equivocaron. No se equivocaron. Fue de una crueldad extrema, y a veces uno se pregunta cómo hemos llegado, lo duro que ha sido sobrevivir. Y ahora lo importante es que en el pueblo se ha instalado la conciencia de que esto nunca más se puede repetir. Y ellos también lo saben. Entonces buscan otros mecanismos. Sí. O sea, ya no pueden matar, torturar, ya no pueden mandar a invadir. Entonces usan procedimientos más sutiles. Pero siguen ojo, estando. También hay que estar alerta, porque... Sí, claro. A eso me refiero. Lo que ha pasado en Bolivia. Uno escucha las declaraciones de militares uruguayos, que Uruguay, país de lo más normal, tuvo y asustan, Bueno, asusta. Se notó en la última elección uruguaya, y no quiero entrar, ya terminó, que las declaraciones de un
general uruguayo, que forma parte en una minoría de este gobierno de coalición o de esta amplia coalición que hay en Uruguay, que asustó tanto que cambió la realidad. Los votos fueron muy distintos a las encuestas, sí. y se atribuyen a esa circunstancia, ¿no? Se atribuyen Ahora, hay un dato más que me parece... Todo lo que quiero, porque me parece que esto da para mucho. Para completar. Porque, de alguna manera, lo que decía Aldo Ferrer, lo que estamos diciendo, la destrucción de la industria, lo que decía... Yo creo que, como lo veníamos diciendo, fue como la cabecera de puente, es decir, se rompieron las resistencias desde el punto de vista militar y se dejó el camino libre para poder aplicar la santa intención que tenían, claro, de la parte económica, ¿no? Bueno, es que ese es el desarrollo que habría que hacer. Claro, digamos, yo creo que a diferencia de otro golpe de Estado, donde uno dice, bueno, los sectores nacionalistas del ejército tomaron el poder y le quedó a los liberales la parte de la economía. En este golpe de Estado, eso ya estaba previsto. Totalmente. Y claro, acá aparece, además de la doctrina de seguridad nacional, otro elemento, que en 1954, en un hotel que lo llama Bilderberg, en Ámsterdam, se reúne David Rockefeller y el príncipe Bernardo, que después fue rey. Y ahí forman un grupo donde iban a estar los principales personajes, digamos, de la política y de los negocios de Europa. Eso da origen en los años 70 a la Comisión Trilateral. Exacto. Trilateral porque era Estados Unidos, sí, Europa y Japón. Miembros de eso, Kissinger, Bush, Paul Volcker, Mario Monti de Italia, es decir, Ana Botín, la de Santander, y Martínez de Oz. Es decir, esa política de la trilateral claramente en consonancia con la seguridad, como vos decís, por este lado, digamos, tomamos el poder y establecemos digamos, una dictadura que permita hacer lo que queremos desde el punto de vista económico. Y eso fue el 76. Mira, yo creo, porque hay que ir al meollo del asunto, al fondo del asunto. Yo pienso que los Estados Unidos, a través del plan de la formación de los militares en la Escuela de las Américas, el plan de la seguridad interna y demás, mostraban como enemigo al comunismo. Ese era el enemigo. Y los militares, los argentinos y los de toda la región, compraron eso. Sí. Pero ellos estaban un paso más adelante. Y ese paso más adelante era que además necesitaban esto para imponer su dominio económico. No hay que olvidarse que se había producido la crisis del petróleo, que siempre las empresas necesitan expandirse. Entonces, en el fondo, lo que había detrás de esto era la aplicación de un plan económico para toda la región. Y en ese aspecto es muy claro lo que vos decís. Martínez de Oz era la cabeza de puente de ese plan económico. Fíjate, y lo dijo, y lo dijo en su carta a la Junta Militar, a la dictadura militar, Walsh, cuando dice, lo más terrible es el hambre que van a generar en nuestro pueblo. Rodolfo Walsh. David Rockefeller, por la otra punta, decía de Martínez de Oz, siento gran respeto y admiración por Martínez de Oz. Claro. Esto proviene no solo de una larga amistad entre nosotros, a pesar de las distancias geográficas que nos separan, sino de la creatividad y rigor de su desempeño en el campo económico. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa han sido muy, pero muy exitosas para resucitar la economía de la Argentina. Es más, sus esfuerzos han sido altamente beneficiosos para restaurar un sentido de solidez económica que hace mucho tiempo no se veía en el país. Eso en el 8 de abril del 78. O sea, David Rockefeller hablando, por supuesto. Aparte tuvieron tiempo, porque del 74 que queda Isabel, tuvieron tiempo hasta el 76 para
prepararse bien. Dejaron que la situación se degradara, porque aparece, digamos, muere Perón, aparece Isabel como presidenta, Celestino Rodrigo de ministro, toda esa crisis, o sea, eso lo dejaron. Pero vos sabés que hay una serie de elementos, yo me anoté para no olvidarme, que hacen a toda esta estructura económica que arma Martínez de Oz. Vos fíjate hasta qué punto uno dice que es la estructura que arma Martínez de Oz, que hubo después otros ministros de Economía, sí. Dañino Pastore, Güeve, sí. Incluso Alemán, Sigot, pero cuando uno habla de la dictadura militar, habla esencialmente de Martínez de Oz. El programa de la dictadura militar es el discurso del 2 de abril del 76 de Martínez de Oz. Exactamente, un discurso que duró 2 horas y media. Y entonces uno puede pensar en función de los elementos, sobre todo de la técnica económica, ¿qué era eso? ¿Era un plan monetarista? ¿Era un plan financiero mundial? ¿Era la creación de un modelo agroexportador? ¿Había revanchismo político? ¿Había un pragmatismo para favorecer a los grupos empresarios? ¿Qué era de todo eso? Y yo creo que era todo eso. ¿Sí? Todo eso. Porque él tomó un plan ortodoxo, monetarista, ortodoxo, y sin embargo, en algún momento cuando necesitó, aplicó controles de precio. O sea, el plan tenía un objetivo muy claro: destruir la industria nacional y redistribuir la riqueza a favor de los sectores concentrados. Entonces, el golpe militar se dio para eso. Después, nosotros lo ayudamos, le dimos las excusas, con las desavenencias internas, no entendimos la realidad. No. Y lo que me preocupa es que pasó el tiempo y no entendamos la realidad actual, que sigamos haciendo divisiones inútiles, porque ellos tienen muy claros sus objetivos. Hoy, en el mundo, se está planteando de nuevo un mundo bipolar, que es el enfrentamiento de Estados Unidos con China. Y nosotros en algún momento vamos a formar parte de esa pelea. Sí, yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, entonces lo importante sería que aprendiéramos de este tiempo y no incurriéramos en los mismos errores, porque tendríamos que volver, creo yo, si uno hace un análisis de la historia, a lo que sucedió con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, con Irigoyen, con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el forjismo, que dijimos, esta pelea no es nuestra. Entonces la Primera y la Segunda Guerra Mundial no eran para nosotros, no nos favorecía. Y ahora esta disputa interna entre las dos potencias, en este caso, que en realidad es bastante difuso, ¿no? Porque de un lado está Estados Unidos, del otro está China, pero hay otros actores que juegan. Está la Comunidad Europea, está Rusia. Bueno, lo importante sería que no participáramos. Y a nosotros nos hacen participar a través de la pelea, a través de los medios de comunicación. Claro. Porque nos muestran historias que uno dice, pero ¿yo qué tengo que ver con todo esto? Es decir, tengo que ver, pero lo que no puedo jugar, no puedo comprometer. Y en países que están actualmente defendiéndose y poniendo trabas, la acaba de poner ayer Estados Unidos, por ejemplo, al aluminio y al acero. Y al acero, nosotros aparecemos como muy nostálgicos de la ortodoxia económica y de la libertad de comercio. Claro. Además, y todo lo que aparezca como defensa de algo del nacional no es defender una industria que no tiene competencia. Es decir, ¿qué ganamos nosotros con entrar en una relación fluida con la Unión Europea? ¿Qué le vamos a vender que no sean productos primarios si no desarrollamos de alguna manera una industria que aún hasta en la parte exterior del paquete que vendemos tenga sentido frente a lo que han adquirido ellos como producción industrial? Entonces, pareciera que estuviéramos condenados a que siempre nosotros vamos a ser proveedores de materia prima. Nos pasa con el litio. ¿Qué nos va a dejar? Claro. Tenemos a la vista, ¿qué nos va a dejar el litio? No es decir, va. No sé qué nos dejó Loma La Lata, vamos a ver qué nos deja Vaca Muerta. Es decir, o sea que eso me hace acordar algo, digamos, bastante histórico, que fue el famoso tratado
de libre navegabilidad de los ríos, en la época de Rivadavia, donde se permitía a los ingleses y franceses navegar, digamos, nuestros ríos, y ellos también nos permitían navegar los ríos interiores de ellos. El Támesis, pero nosotros no teníamos un barco, era casi, bueno, eso era un fue chiste, digamos. El conflicto de la vuelta de obligado. Claro, después, claro, pero te quiero decir, era un tratado, es lo que vos decís, hacemos un tratado de libre comercio con un país que nos va a invadir de productos, que no podemos competir. Pero vos sabés que hay cosas que son muy burdas, ¿no? Que aparecen a la luz y la gente compra eso. Por ejemplo, estaba leyendo los otros días que si hubiera continuado este gobierno íbamos hacia el arancelamiento de la universidad. Entonces, ¿cuál es el planteo de origen? Y el planteo de origen es, bueno, ¿por qué yo tengo que pagar de mis impuestos el estudio de determinados sectores de la sociedad? Si en realidad aquí lo que vale es la meritocracia. Y volvemos siempre sobre, pero la meritocracia es buena si en esta carrera todos salimos de la misma línea de partida. Claro. Pero la gente más pobre no sale de la misma línea de partida. Entonces hay que ayudar. Bueno, pero podríamos ayudar a los que estudian en serio. ¿Y cómo medimos eso? Entonces, lo que hay que poner a disposición, y esto es lo importante, es educación pública, salud pública, poner un Estado en marcha. Y esto es exactamente lo que no quieren los neoliberales. No sé si pareciera que estamos cerrando el ciclo, pareciera. Y bueno. No sé si recordás quién puso el arancelamiento en la universidad. La universidad era digamos, gratuita. El gobierno militar, el 76. Claro. Aranceló los estudios universitarios. Es decir, ¿por qué? ¿Para qué? Para impedir, o sea, para que vayan nada más que aquellos que pudieran pagarlo. Claro. Ahí está todo el criterio, ¿no? Bueno, y hablando de que también es historia, aunque se noten los resultados ahora, el arancelamiento universitario termina hipotecando al estudiante. Por porque supuesto. El estudiante, aunque se le dé y lo tenga que devolver, resulta que lo calculan con la suba, no lo calculan con los precios comunes, lo calculan con el costo de vida futuro. Yo creo que está bien. Y este pobre estudiante que tiene que pagar la carrera, como se dice que es justicia, si estudió, que devuelva, pero que resulta que tiene que devolver sumas fabulosas. Claro, pero hay una forma de devolver. Por eso vamos a volver sobre el golpe del 76 porque nos vamos a meter en lo que nos apasiona, que es el tema de la educación y de la educación pública. Porque también hay un mecanismo muy sencillo. Está bien, vos te recibiste y tenés que quedarte por lo menos 5 o 10 años en el país para devolver lo que el Estado te dio. Entonces, si vos te querés ir a otro país, vení, pagame los estudios y te vas. Pero este proyecto no existe. Nadie se anima a proponer esto. Bueno, pero es importante volver al golpe. Bueno, entonces no podemos con el genio. No podemos con el genio. Ahí empieza todo un programa económico que en realidad enriquece a los sectores financieros. Porque ahí hay dos elementos centrales. Uno es la bendita tablita de la que se habla muy poco. Sí. No sé si se acuerdan cómo funcionaba la tablita. La tablita es un invento maravilloso para llenarse de plata. Hoy hay montones de esos mecanismos. Bueno, tiene un nombre en inglés que yo no voy a dar porque ha quedado como la tablita. Entonces se publicaba una tablita con la cotización del dólar, la cotización a futuro. A futuro, claro. El valor del dólar siempre estaba por debajo de la inflación. Entonces venían con capitales del exterior, vendían los dólares, colocaban en los bancos, los intereses que devengaba esa colocación estaban por encima del valor a futuro del dólar, pero eso... Tenían garantizado el precio del dólar. Sí, tenían garantizado una ganancia, pero eso no puede ser infinito. Hay un punto donde eso estalla. Lo mismo que pasa ahora con la deuda externa y demás. ¿Quiénes? Con las LEVAC. O con la convertibilidad. Entonces, ¿quién sabía? ¿Quién manejaba esa información? Ellos. Entonces, traían dólares, los convertían a pesos, los colocaban en los bancos,
con esos intereses compraban una cifra mucho mayor de dólares y ahí se cerraba el circuito. Cuando salían del mercado se caía la economía. Y esto es lo que pasó. Bueno, y fíjate vos que así terminó los militares llegan al gobierno con una deuda externa, creo que era de 8.000 millones de dólares, y la dejan en 45.000. O sea, eso que está contando Roberto es fuga de capitales. Seguro. Te lo llevas. Ahora, para tener una idea, ya que hablamos del presente de la historia, tenemos también algo importante que nadie podrá debatir. Todos esos intentos ortodoxos de económicos terminaron mal. Y sí. Todos terminaron mal. Por lo menos la experiencia indica que terminaron absolutamente mal. ¿Para quién? Muy lejos, ¿no? ¿Para quién? Ese es un dato. Porque para queremos que esté bien, para el país, digamos. La economía es un juego de suma cero. O sea, lo que uno pierde lo gana el otro. Y eso es así. Y los datos que vos decías son correctos. Porque mira, la deuda externa, yo lo anoté por acá, pasó de 7.000 millones de dólares cuando suman el 76 y lo dejaron con 40.000 millones de dólares. Las exportaciones bajaron un 20% en esos años y las importaciones subieron un 30%, porque lo primero que hicieron ellos fue sacar todas las retenciones a las importaciones, fijaron un cupo, después hubo una corrida bancaria, cerraron 37 sucursales, en fin, hicieron todo tipo de desaguisados y también y fundamentalmente bajaron el salario real. Pero hay un detalle que es muy poco conocido. La información sobre la caída del salario real era secreta. Después de terminado el gobierno ya en democracia... Creo que cayó como un 20 puntos. Sí, pero era información secreta. Los salarios, el salario real del 46,9 que tenían el 74-75 bajó al 35%, o sea, bajó 12 puntos. Pero esa información de la caída no se publicaba, era información secreta, porque era una forma, es como ahora, porque cuando uno analiza la inflación ahora, si vos desagregás los números, la inflación en general debe estar como en un 500% en estos 4 años, pero el salario real o el salario creció un 200 y pico %. Esto si no pones en juego las tarifas subieron hasta un 1500%. Entonces, la habilidad de todos estos gobiernos neoliberales, y el gobierno militar fue un gobierno neoliberal desde el punto de vista económico por antonomasia, es eso, fragmentar la información, y entonces, bueno, no, pero los salarios aumentaron. No lo relaciono. Con el tema del presente de la historia. Sí. Fíjate que esos datos, ¿no es cierto?, uno podría trasladarlo casi mecánicamente. Sí, seguro. Y falta uno que lo marca. Es decir, la ley 1050. Sí. ¿No? Que pone Martí de Oz para digamos, la compra de vivienda. Sí, para que la resolución 1050. La necesidad, eso lo conozco bien. Yo también. Profesionales. La necesidad del techo propio hace que la ilusión de comprar una propiedad que no tenga un interés alto es fantástica. Se pone todos los dineros, se rasca la olla, el fondo, la abuela, la tía, todo para entrar. Resulta que el mes siguiente subió la vida y subió la cuota, pero no subió la cuota, subió el capital. Y ahora tenemos el problema, como yo era ya veterano de la 1050, le dije a muchos amigos, ojo con los planes UBA, esto no tiene sentido, ¿quién va a controlar? Vos entrás con un 3%, pero tu capital va a caer va a subir el 50%. ¿Puedo contar una historia? El capital que se debe. ¿Puedo contar una historia que tiene que ver con su profesión? Allá por los años 70, yo era un jovencito recién recibido y consigo un trabajo en el Estado para controlar las compañías de ahorro y préstamo para la vivienda.
había una sola compañía que usaba el método de ajuste por inflación. La compañía se llama Argenfe, era compañía conformada por los escribanos. Sí, que habían hecho un banco y todo. Habían hecho un banco. Primero la caja de esa y después el banco. Entonces me tocaba a mí recibir a los deudores. Entonces la gente, claro, ahora es más fácil de explicar, pero en aquellos años no existía el ajuste por inflación, no es que no existía, sino que no se aplicaba. Entonces venía la gente y me decía, mire señor, yo saqué un préstamo en la compañía de 100 pesos, pagué 10 cuotas y ahora me viene el saldo y en lugar de deber menos, debo más, debo como 100. Y bueno, señor, le digo, lo que pasa es que usted lo que no se dio cuenta es que tomó un préstamo ajustado. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Me decía la gente. Bueno, entonces, cuando los regímenes económicos se manejan desde el punto de vista financiero, pasa eso. La inflación siempre es más alta que el crecimiento de los sueldos. Claro. Y eso se repitió con la... Para bajar el salario real, justamente. Y eso se repitió con la 1050. Y a mí me pasó lo mismo. Cuando implementaron los créditos SUBA, a toda la gente que me preguntaba, yo le decía, no se metan en esto, porque en algún momento explota. Porque lamentablemente los procesos económicos en nuestro país son muy cortos. Sí. Bueno, explotó. Ahora, ¿cómo salís de esta? Y no sé. Ahora, no hay lo de Chile, por ejemplo, un ejemplo para demostrar que no hay enemigo chico para prender la mecha. Es decir, se dice, ¿cómo es posible que solamente por la suba del transporte se armó lo de Chile? Es que la suba del transporte fue como el final... La gota que rebalsó el vaso. De un tema, porque el transporte es tan caro, y se hizo tan caro, porque el centro de Chile es imposible para vivir una familia tipo. Entonces cada vez se vive más lejos del centro y se fue corriendo a lugares donde el transporte es muy caro. Resulta que ir a trabajar representa mucho al fin del mes, lo que gastas en ir a trabajar te va quedando poco. Y justo vino el aumento ese explosivo, o a lo mejor visto de acá no parece explosivo, pero para ellos resultó, y el desencadenante del tema fue el aumento, que dice, ¿qué tendrá que ver que la gente sale a la calle porque subió el transporte? Pero es que el transporte es lo único que no podía ahorrar porque lo tenía que pagar para ir a trabajar. Y una suba era mucho en el salario familiar, fue mucho la suba del transporte. Me gustaría que hiciéramos como una especie de resumen de este proceso militar, ¿no? Yo voy a hacer un resumen para complementar después con lo que ustedes quieran. Los militares llegan al poder con bastante aceptación popular. Sí. Empecemos por allí. Sí. Eso pareciera obvio. Siempre parecía que la gente está esperando a alguien que los venga a salvar. Bien. Entonces aparecieron como salvadores con apoyo popular. Esto no podemos negarlo. Con un enorme poder de represión. Sí. Y con un apoyo internacional a partir de el Plan Cóndor y de esta persona que nombraste, O sea que vos podés decir que fue cívico, militar, nacional e internacional. Fue cívico, militar, nacional e internacional. Sí. Y si quiere por ahí agréguele algún pedacito del clero. Kissinger, secretario de Estado, viene a ver el Campeonato Mundial 78. Por eso. O sea que... Entonces, ese enorme aparato represivo permite que se haga todo tipo de disparates económicos, para enriquecer a unos pocos y empobrecer a unos muchos. Entonces, ¿por qué cae el gobierno militar? Porque también esto me parece importante analizarlo. ¿Cuándo comienza a caer el gobierno militar? Para mí, digamos, la primera, elemento de la caída o del declive del gobierno militar es desde el punto de vista económico. Es decir, ahí comienza, digamos, porque hay inflación, hay problemas de salarios, y comienza un deterioro. Sí. Hay algunas reacciones, digamos, gremiales, pero era difícil, era muy reprimida. Pero en el año 81, sí, ahí se producen dos hechos trascendentes. Uno es una multisectorial, o sea, todos los partidos políticos empiezan a decir, bueno, esto ya no se tolera más, vamos a pedir elecciones. Y coincide
con una movilización de la CGT. Claro, en el año 81 Videla deja el cargo y asume Roberto Viola, Sí. Que iba a tener el periodo hasta el 84. Claro. Hasta 81-84, bueno. Creo que en marzo asume Viola y en octubre, es decir, un golpe palaciego, digamos, como el de Aramburu con Lonardi, Galtieri lo desplaza. Es decir, que pero fíjense, y eso lo puedo decir porque lo he tenido los libros a la vista, el acta de Nicolaides poniéndolo en posesión a Viñones de su cargo, Viñones, ni junta había. No, ahí no nombra a Nicolaides. No, Saint-Jean fue. No. Nicolaides como jefe del ejército. Como jefe del ejército. Una sola fuerza. Pero quedó durante un tiempito muy breve el ministro del Interior de Viola, hasta que asumió Galtieri, que era Saint-Jean, pero no ibérico, sino el otro. Él está hablando posteriormente. Yo estoy diciendo, como decía, redondeando, el final demuestra, ya de la pasada la guerra de Malvinas y todo lo demás. Sí, la guerra de Malvinas fue, digamos, pero ahí hay un punto central. ¿Por qué? Porque los partidos políticos empiezan a darse cuenta que tienen que reaccionar. Se arma esa multisectorial y empiezan a pedir la apertura política. Pero pasó lo mismo con la Revolución Argentina. Por eso, coincide con una gran movilización de la CGT y las 62 organizaciones a la Plaza de Mayo, que termina con una grandísima represión. 31 de agosto. Sí, con una enorme represión. Entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿qué sacamos de la galera? Y hay un pedido, algo que forma parte de nuestro ADN, que es el reclamo por las Malvinas. Claro. En eso creo que debe ser una de las pocas cuestiones en las que estamos casi todos los años. La Plaza de Mayo de las Malvinas fue extraordinaria. Entonces lo sacaron de la galera y dijeron, bueno, ¿qué quiere? Casi como pan y circo, porque si uno lo analiza, era un disparate, militarmente era un disparate, por más que la Argentina estaba armada. Ir a enfrentarse con Inglaterra, que era una potencia de la OTAN. Con Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, el apoyo logístico de Estados Unidos. Pero por eso también, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Los Estados Unidos habían hecho firmar el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. De acuerdo al TIAR, Estados Unidos tenía que participar defendiendo a la Argentina. No participó, todo lo contrario. No, por supuesto. Ahora estamos de nuevo pidiendo... Bueno, eso te revela que el TIAR sirve para lo del tío Fortaleza. El TIAR sirve para venirte a intervenir cuando hace falta, no para ayudarte cuando hace falta. Exactamente. Entonces, creo que del mismo modo que nosotros decíamos en el programa anterior, que este enfrentamiento entre sectores, sobre todo dentro del peronismo, entre la tendencia y el otro sector más ligado a la llamada burocracia sindical, fue un gravísimo error, porque sirvió como excusa para el golpe militar y ahí aprendimos mucho. Yo creo que también de estos años, 8 años de gobierno militar, también podemos aprender mucho, porque todavía siguen vigentes algunos de los principios que los militares impusieron en favor de los intereses del imperialismo. Sí, prácticamente se está siguiendo una receta similar desde el punto de vista económico, con una estructura política distinta, obviamente, con un gobierno elegido democráticamente. Pero... Sí, porque como decíamos al principio, creo que terminamos esta charla de hoy redondeando este aspecto. El tiempo pasa, las cosas son parecidas y tenemos, ya que hablamos del presente, de la historia, la oportunidad grande de poder seguir en el sistema democrático trabajando para no caer. Es decir, acá caímos bastante con el gobierno que termina ahora, sin revolución, en un gobierno absolutamente liberal. Sí, neoliberal. Con Carlos Menem lo pasamos también, de entrega de todo lo que pudiera ser patrimonio industrial del Estado, sobre todo.
Y bueno, vamos a ver es cierto lo que dicen los neoliberales, para llamarlo de algún modo, que el problema son los últimos 70 años, poco más, poco menos, 70, 60 años. Porque en realidad si uno parte de la década del 50 y lo analiza con el presente y hacemos un análisis global, digo, la industria ¿creció o decreció? Decreció, sí. Pero decreció violentamente. Nosotros en esos años hacíamos volar un avión, en la Argentina fue el cuarto o quinto, para hablar de tecnología de punta, cuarto o quinto país que hizo volar un avión a reacción, mientras Brasil remontaba barriletes. Hoy estamos exactamente en el lado opuesto. Cuando nosotros que somos tangueros hablamos de la década del 40, ¿por qué decimos que se produjo la década del 40? Bueno, se produjo por el aislamiento, porque Europa... No, pero además, ¿qué es lo que permitió que la gente llenara los clubes de barrio y todo? Bueno, el pleno empleo y el crecimiento del salario real, el famoso 50-50, o sea, la industria se deterioró, el 50-50 es recuerdo de otro tiempo. La educación pública está prácticamente destruida. Volvamos a hacer un análisis en proyección. Nosotros íbamos a la escuela primaria o a la secundaria, que estaba ahí, cerquita de casa. Hoy es toda una historia con un costo altísimo. Entonces, cualquier elemento que tomemos es peor. Había planes de construcción de vivienda. Entonces, construcción de escuelas. Entonces, pero justamente ahí... Esto es lo que tenemos que tener en vista. No volver a repetir errores. Claro, el problema está en que la gente joven no conoce lo que pasó. Claro. Porque está, digamos, prácticamente oculto. Los medios de comunicación no hablan de que, bueno, qué hizo Martínez de Oz, a dónde llegamos, qué hizo aquel, a dónde llegamos. Eso está... Entonces... aparece toda una historia, un relato, como se dice ahora, totalmente, digamos, fuera de la realidad. O sea, no se analiza de dónde salimos a dónde llegamos, con todos los errores que pueden haber tenido los gobiernos nacionales y populares, pero hubo un avance. Bueno, creo que llegamos ya al final de nuestra cosa, no sé si alguna cosa más. No, queda abierta la puerta para no volver a tropezar con la misma piedra. Y en defensa de los futuros oyentes y que vean estas grabaciones, cortemos acá. Cortemos acá.